Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un programa más de Radio TV Taína. Soy Nancy Palacios y los quiero invitar a seguirnos en Facebook y YouTube. Nos encuentran como Radio TV Taína. También los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Adilene Morales y en esta emisión tenemos diferentes temas con muy distinguidos ponentes. Gracias por estar aquí en su canal Radio TV Taína. Nos da mucho gusto contar con el maestro Arturo Vázquez Rangel. Él es ex gran comendador del Supremo Consejo Masónico de la Organización Masónica Mexicana. Bienvenido. Cuéntanos, Arturo, ¿por qué abordar en la radio de Radio TV Taína un problema particular de México como lo son los libros de texto gratuitos? En primer lugar, porque así como TV Taína llega a todo el continente americano, los medios de comunicación privados también lo hacen. Y esta campaña que se ha emprendido en contra de los libros de texto gratuito es un problema que nos atañe a todos los países y pueblos de América Latina, porque forma parte del lawfare que han puesto en marcha las fuerzas reaccionarias en contra de todos los gobiernos progresistas de nuestro continente y de nuestra patria grande. Pero además porque siento que ningún problema que afecte a un país de Latinoamérica le puede ser ajeno al resto de los países latinoamericanos. Esto es así porque los medios de comunicación comerciales que han lanzado esta campaña están encabezados por TV Azteca, que tiene alcance continental. Pero, ¿cuál es el motivo de que TV Azteca encabece esta campaña? Es que le está cobrando el gobierno de México 37,000 millones de pesos que le debe de impuestos a nuestra nación. Y es costumbre de la familia Salinas desde antes evadir los impuestos. En el pasado, los gobiernos corruptos del periodo neoliberal mexicano le condonaban los impuestos, pero ahora constitucionalmente está prohibido condonar impuestos. Y como él se niega a pagar y está litigando en las cortes, en un poder judicial absolutamente corrupto, está litigando el no pagar estos 37,000 millones de pesos que adeuda al fisco mexicano. Pero no solo eso, él y muchos otros eh, empresarios corruptos que tenían también en la impresión de los libros de texto que se distribuían en las escuelas un gran negocio, como lo están perdiendo, como ahora no se les dio esa concesión, entonces también están sumados a esta campaña en contra de los libros de texto gratuitos. Pero esto no es nuevo. Desde que se crearon en 1959 los libros de texto gratuito en México, estas mismas organizaciones de grupos reaccionarios de la ultraderecha mexicana son los que empezaron la campaña en contra de los libros de texto. Debo decir que esta campaña la iniciaron aún antes de que los libros empezaran a ser distribuidos como cada año, que al inicio del ciclo escolar, que en este año empieza el 28 de agosto, deben estar los libros de texto porque es una herramienta fundamental para el trabajo en las aulas, en las escuelas de educación básica mexicana. Esta Unión Nacional de Padres de Familia es un organismo fantasma. Nadie ha elegido a esos señores. No forman parte sus hijos,
no asisten a las escuelas públicas mexicanas. En las escuelas públicas mexicanas existen asociaciones de padres de familia en donde en cada escuela se elige un comité de esa sociedad de padres de familia y ya hay una asociación nacional de padres de familia que sí es electa por los padres de los alumnos que asisten a las escuelas oficiales. ¿Cómo fue el proceso de la elaboración? En primer lugar, debemos señalar que los libros de texto gratuito son una parte de la propuesta curricular que el gobierno actual de la República Mexicana emprendió desde 2019. En la confección de los libros de texto gratuito han participado maestros de base, lo que aquí en México llamamos maestros de banquillo, es decir, maestros que están en el ejercicio de la docencia, que son maestros en activo. Debo agregar, aunque parezca una situación de corte personal, debo agregar que yo sigo trabajando, soy maestro en activo, tengo 58 años de servicio al servicio de la educación pública de nuestro país, ¿sí? Por eso tengo la experiencia y creo la autoridad moral para poder opinar sobre esto. A lo largo de estos 58 años he presenciado, conocido y participado en numerosas reformas educativas. Que nunca se había realizado una reforma educativa y la confección de los materiales que acompañan a la reforma educativa desde abajo. Pero además, esto no es una cuestión de improvisación. Durante todo este ciclo escolar, los maestros de todas las escuelas del país tuvieron 23 sesiones de consejo técnico y de actualización permanente para los maestros. Y en ellas conocieron, analizaron, criticaron, aportaron observaciones sobre el marco curricular, sobre los programas sintéticos, elaboraron su programa analítico y bosquejaron lo que habrá de ser su planeación pedagógica. Esta planeación pedagógica se cristalizará en 5 sesiones de la fase intensiva que habrá de realizarse ahora en el mes de agosto. De tal manera que los materiales que ahora constituyen los libros de texto gratuito vienen a complementar toda la tarea realizada, todo el proceso llevado a cabo a lo largo de este año escolar a partir de la publicación del nuevo plan y programas de estudio que ocurrió en el mes de agosto del año 2022 y que ahora en el mes de agosto de 2023 empezará a aplicarse ya cotidianamente en las escuelas, contando con los libros de texto gratuitos. Aquí hay que enfatizar, son libros de texto gratuito. Y para taparles la boca a los enemigos, debemos decir que ni siquiera los han leído. Son 36 libros de educación primaria y 3 libros de educación secundaria. Todos en conjunto suman más de 200,000 páginas y la fe de erratas que se han encontrado no suma ni siquiera 20, es decir, menos de una por cada 10,000 páginas editadas. Así de bien elaborados están estos nuevos libros de texto gratuito. Muchas gracias al maestro Arturo Vázquez Rangel. Como segunda ponente nos acompaña la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez.
Ella es de Perú, es abogada, agremiada en el Colegio de Abogados de Lima, egresada de la Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, docente universitario especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. ¿Sabe que Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas? ¿Cuál es la situación política en el Perú? El Perú atraviesa por una dictadura cívico-militar, una dictadura congresal. Desde las últimas elecciones generales que se llevaron a cabo en abril del 2021, han pretendido imponer al pueblo un gobierno, a Keiko Fujimori. Hicieron una campaña demoledora contra Pedro Castillo, ataques en los medios, discriminación, racismo, terruqueo. Pasado las elecciones, no aceptaron el triunfo, acusándolo de haber cometido fraude en mesa. Sin embargo, no llegaron a probar esas acusaciones. A Pedro Castillo no le dejaron gobernar. El Congreso hizo 3 intentos de moción de destitución y tuvo que renovar su gabinete en 5 ocasiones. No lo dejaban salir del país. El 7 de diciembre del 2022 emitió un discurso para dar un golpe de Estado, por lo que le imputaron delito de rebelión y sedición. Fue vacado irregularmente, violando el debido proceso, el reglamento del Congreso, la Constitución. Luego fue detenido arbitrariamente, encarcelado sin haber levantado su inmunidad presidencial. Actualmente, Pedro Castillo está preso. No justifico lo que hizo, sin embargo, consideramos que se ha violado el debido proceso. Luego asumió la presidencia Dina Boluarte, que le corresponde por sucesión, es cierto, pero el punto es que no hay sucesión, hay traición. Como dice la expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú, Ledesma, traicionó al pueblo que la llevó al poder, traicionó a sus electores y hoy gobierna con los que perdieron la elección en contra de los postulados de sus electores. Sus electores le hacen un reclamo político por la traición. Les prometió asamblea constituyente, nueva constitución, y hoy a los que pedimos asamblea constituyente, nueva constitución, nos llaman terroristas o comunistas, olvidando que los que piden asamblea constituyente lo estamos haciendo dentro de un marco democrático. En el Perú se ha roto el equilibrio de poderes que sostiene la democracia. Se está ejerciendo el poder sin el dueño del poder, que es el pueblo soberano. El poder sin el pueblo y contra el pueblo, eso no es democracia. Así demuestra una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, donde encumbra al Congreso de la República sobre los otros poderes del Estado. Pues desde que ha tomado el poder Dina Boluarte, iniciaron las protestas que han dado lugar a masacres, detenciones arbitrarias. Así se puede ver o se desprende de los informes que realiza Amnistía Internacional, ¿no? que informa que hubo racismo letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también informa de vulneración de derechos humanos durante las movilizaciones en el Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla del uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, ¿no?, por parte del Estado. El 28 de julio, ¿no?, Perú cumplió 202 años de independencia
en medio de protestas contra el gobierno. Lo denominaron la tercera toma de Lima. Empezó el 19 de julio, llegaron especialmente del sur del país, a Lima, donde hubo varios días de represión, bombas lacrimógenas, hubo heridos, detenidos. Dina Boluarte y el Congreso violan la Constitución, que no quieren cambiar. Ejemplo, ahora último, aprobaron una ley, el Congreso aprobó una ley, la ley 31810, que permite a la presidenta realizar función de manera remota desde el extranjero, y el Congreso autorizó su viaje en estos días, justamente, del 11 al 10 de agosto del año en curso, a la cumbre amazónica en Brasil, violando la Constitución, ¿no? El artículo 115 de la Constitución habla de una encargatura del despacho presidencial, no de una presidencia tecnológica o digital, ¿no? Está bien, uno puede cambiar, modernizarse. Sin embargo, la Constitución no se puede cambiar con una ley, y eso lo conocen, ¿no? Desde los estudiantes de Derecho, de un principio que es la supremacía de la Constitución. Por lo tanto, ahí se puede apreciar que violan la Constitución. Pues en democracia el poder del Estado emana del pueblo. El gobierno no se ejerce ni se mantiene usando la fuerza. No se ejerce ni se mantiene enfrentando a las fuerzas de la Policía Nacional al pueblo para reprimir y silenciarlo. ¿Cuál es la alternativa para salir de esta crisis política y social que atraviesa el Perú? ¿Sería la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente, nueva constitución, es la alternativa para salir de esa crisis política social en el Perú. Los poderes externos al Perú entiendan que el Perú es una república independiente y soberana, que no deben interferir en su política y su gobierno para satisfacer sus intereses. Que los grupos de poder económico en el Perú entiendan que no deben interferir en la democracia para deteriorarla, seguir pretendiendo sacar y poner presidentes, financiar campañas de candidatos en elecciones, someter a los políticos de turno para satisfacer sus intereses, en desmedro de los intereses de todos los peruanos y la patria. Para construir una república genuinamente democrática, independiente y soberana, es necesario un pacto social, del cual todos los peruanos, sin distinción, podamos sentirnos parte. Desde la instauración de la República o en 200 años de vida republicana, se han aprobado 12 constituciones, y los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos nunca han participado efectivamente en su elaboración. Dichos pueblos nunca han formado parte del contrato social como tal, pero las constituciones siempre se han atribuido la potestad de gobernar sus territorios ancestrales. La Carta de 1993, vigente a la fecha, surgió como un instrumento jurídico y político destinado a legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de 1993 de Alberto Fujimori. Esta Constitución no es un factor de armonía, de convivencia y paz social, que deben ser objetivos fundamentales de toda norma constitucional. Al contrario, se ha convertido en factor de discordia y de distanciamiento social, situación agudizada en la crisis política que atravesamos actualmente. La Constitución de 1993 tiene 30 años de vigencia. Cumplió su ciclo, consideramos. Por ello estamos pidiendo Asamblea Constituyente, nueva Constitución. Pues la Constitución tiene la parte del preámbulo, ¿no? La vigente, y en el preámbulo, o sea, carece de significación debido a que no expone los valores que se pretende alcanzar. Dice: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mando del pueblo peruano
y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Eso es lo que dice el preámbulo. Sin embargo, como repito, ¿no? Carece de significación debido a que no expone, ¿no?, los valores que soñamos, que pretendemos alcanzar. Más bien invoca al Dios Todopoderoso, ¿no?, cuando los estados tendrían que ser laicos y respetar la libertad de religión, y aún a los que no creen en la religión. La parte dogmática de la Constitución habla de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, políticos, culturales, de los derechos de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta generación, ¿no?, cuando se habla de los derechos humanos. Esa parte de los derechos es numerus apertus. O sea, eso no hay forma de discusión. Es un dogma que se tiene que respetar en la nueva constitución que se pretende y que se pide. Ahora, la parte orgánica de la constitución, ¿no?, donde están los principios económicos, políticos, los principales órganos e instituciones del Estado y relaciones, esa parte se tiene que discutir, cambiar. La nueva constitución, dentro de un marco de un Estado y régimen de gobierno democrático, eso es lo que se quiere, el respeto de los derechos fundamentales, reconocidos en los tratados internacionales, que son dogmas que no están de ninguna manera en discusión. Un abrazo fraterno a Radio TV Taína, a los integrantes y a sus seguidores desde Lima, Perú. Muchas gracias y mi solidaridad profunda con Puerto Rico. Gracias. Queremos agradecer a la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez. A continuación, tenemos, como siempre, nuestro tan esperado segmento cultural. Cuéntanos, ¿qué sorpresa nos tienes este día? Claro, Nancy. Mira, el día de hoy tenemos una entrevista realizada a Valente Valenzuela. Él es cantante y promotor de la música tradicional mexicana. Es locutor e investigador de nuestras costumbres y tradiciones. Alumno del maestro Alberto Ángel El Cuervo. Esta entrevista será realizada por uno de nuestros compañeros muy queridos, Enrique Caruqui. Muy buenas noches, esto es Radio TV Taína y como siempre, amigos, aquí tenemos a un gran amigo, lo puedo decir de esa manera, a Valente Valenzuela, que es un gran exponente de la música que es más conocida precisamente de la música mexicana. El mariachi es de la música que más se conoce hacia el exterior de nuestro país y por eso estamos tratando de tocar algunos temas en específico con respecto al mariachi. Pero primero presentemos a nuestro gran amigo Valente Valenzuela. Valente, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal, mi querido Enrique, amigos de TV y Radio y TV Taína? Bueno, pues su amigo y servidor Valente Valenzuela, que como bien dice mi querido hermano Enrique Caruqui, bueno, pues somos intérpretes de nuestra música tradicional mexicana, que es el nombre que se le debe de dar a la música de mariachi. Y estamos con mucho gusto participando hoy para todos ustedes. Saludos a todos los que nos ven en Puerto Rico y los que nos ven alrededor del mundo. Muy bien, gracias, Valente. Pues para entrar de una vez en materia, Valente, ¿por qué no nos haces una pequeña reseña de cómo se origina, dónde se origina el famoso mariachi mexicano? Bueno, mira, Enrique, mis queridos amigos que nos ven, pues el mariachi en sí no tiene un lugar específico, vamos, no hay un aspecto geográfico o cronológico exacto en donde ubicar el origen del mariachi. Lo que sí podemos decir es que se tienen datos de que el mariachi nace en lo que era antes la Nueva Galicia, aquí en el tiempo de la colonia, aquí en México, que es, bueno, la Nueva Galicia estaba conformada por lo que hoy es el estado de Jalisco, el estado de Nayarit, el estado de Sinaloa y parte de lo que es el estado de Michoacán. Eso era lo que conformaba, grosso modo, la Nueva Galicia en aquellos años, y ahí es donde se tiene el dato. Hoy se dice que el
municipio, la localidad de Cocula, es la cuna del mariachi, pero esto solamente es porque la palabra mariachi viene del idioma coca, que es el que se hablaba antiguamente en ese que era el condado de la Guitarrilla y que con el tiempo, bueno, pues derivó la transformación a ser Cocula, Jalisco. Ajá, era la tierra de los cocas, la tribu de los cocas, la etnia antigua de los cocas, que, bueno, pues como dije, de ahí emana la palabra mariachi. La palabra mariachi está conformada por tres palabras que son mari, ia, chi. Son tres palabras distintas que, bueno, pues nos dan el nombre de mariachi. Bueno, pues este nombre de mariachi, traducido al español, tiene dos acepciones que son las más aceptadas, digámoslo así, por la gente que se ha dedicado por mucho, mucho tiempo a estar investigando este fenómeno del mariachi. Y bueno, pues una de ellas es, bueno, la traducción al español sería lo que suena ligero, como el venado en la sierra, como el correr del venado en la sierra. Y la segunda, que es pues una que a mí me gusta más, que yo la siento más acorde, es aquel que saca ruido de la madera. Obviamente hablamos de sonidos melódicos, ¿verdad? Eso es lo que a grosso modo significa mariachi. Ahora, tenemos por ahí una equivocación muy grande que la gente siempre evoca cada vez que se habla del origen del mariachi. La gente tiene por creído que la versión verdadera es que en alguna ocasión, en el tiempo, ustedes recuerdan, y los que no saben, bueno, pues en el año de 1862 al 66 más o menos tuvimos una invasión francesa aquí en este país. Con lo que vino, bueno, pues ya Maximiliano de Habsburgo, el tiempo en que Benito Juárez García fue presidente de esta república, ahí es en donde se centra esta historia. Y dicen que había entonces un capitán, un comandante, vamos, de tropas francesas que andaba por los campos de aquí de Jalisco, lo que es la confluencia entre Jalisco y Nayarit, y que de repente, bueno, pues ahí iba caminando con su traductor, y a lo lejos ven una fiesta que se estaba pues amenizando con un grupo de mariacheros, que era como antes se les llamaba, grupo de mariacheros, y a lo que el comandante francés le pregunta a su traductor, cuando lo ven, le pregunta y le dice, ¿es que sé? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que veo? Y el traductor le contestó, c'est un mariage. Mariage en francés es boda o casamiento, un matrimonio. Entonces, bueno, pues esta es la versión que se dio y que se ha tenido como verdadera por muchos, muchos años, lo cual es una perfecta mentira. Es algo que se hizo, bueno, pues a gusto, para darle gusto, mejor dicho, a don Porfirio Díaz, que ya fue el dictador de fines del siglo XIX y principios del siglo XX aquí en México, ya que él era un amante del afrancesamiento, era un amante de lo francés, ya que su esposa, bueno, pues era quien lo alentaba pues a aprender a hablar francés. Ella fue quien lo llevó a Francia para que conociera, para que trajera modas y cosas así que hubo mucho. Ustedes recuerdan que en esos años previos a la revolución, bueno, pues el afrancesamiento estuvo en boga en todas las modas. Sí, así fue, Valente. Oye, Valente, y como para cerrar esta parte, ¿cuál era la formación de los instrumentos del mariachi inicialmente? Mira, fíjate que esta es una parte bien importante, ya que el mariachi tradicional, que es como se le llama y que afortunadamente todavía existen muchas localidades de estos estados que nombramos hace un momento, era una formación muy pequeña, era entre 4 a 6 integrantes solamente, era guitarra, el guitarrón que se inventa más o menos por ahí en esos años cuando Jorge Santana, el sacerdote aquel que le dio mucho estudio al mariachi, bueno, pues tuvo a bien ahí impulsar un poquito, era entonces la guitarra, el guitarrón, violines, un tamborcito, una flauta de carrizo, y parte muy importante de lo que era el mariachi tradicional era un arpa tal y como la conocemos hoy, solo que la parte de la caja de resonancia era más grande y en aquellos años se le llamaba arpa cachetera, ya que esta arpa se utilizaba de dos maneras distintas. Una era, como todos hemos visto, pulsando las cuerdas para, bueno, tener sonidos musicales, y la segunda manera era
otra persona abajo tocando la caja de resonancia, cacheteándola a modo de percusión para poder sacar ritmos, para tocar los sones, los jarabes y la música ranchera, que entonces eran los únicos géneros que dominaba el mariachi. El día de hoy podemos ver formaciones hasta de 10, 12, 15 personas, ya con trompetas, ya con una sección completa de violines y de cuerdas, y hoy, como mencionaba yo al principio, se le llama ya música tradicional mexicana la que el mariachi interpreta. Y esto por esta razón. Como dije, el mariachi tradicional solamente hacía jarabes, sones y música ranchera, que era lo conocido y era lo que ellos podían hacer. El día de hoy vemos al mariachi, pues ya interpretando incluso valses, música clásica, boleros, guapangos, y absorbió todo lo que era la música regional de cada parte de nuestro país y música importada, que ya hoy el mariachi lo puede hacer. Así es que entonces, por eso se le llama música tradicional mexicana, que es la música emanada de la tradición cultural de nuestro país, que además es una cultura tan rica y tan vasta, ¿verdad? Pues Valente, ha sido un gusto tenerte y que nos estés ilustrando en este momento acerca del mariachi, que sabemos que es tu fuerte. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema interpretado por ti, Valente, y antes de retirarnos queremos agradecerte el que hayas podido colaborar con nosotros, Valente. En realidad nos sentimos muy contentos el que estés con nosotros y presentar algo que no habíamos, hemos presentado algunas cosas, pero son más de la música tradicional mexicana, pero no del mariachi. En esta ocasión sí es alguien que se pone el traje de charro con todos los honores, porque hay todo un protocolo de cómo usar el traje de mariachi, cómo se viste, cómo se porta, ¿no? Y que tú eres uno de ellos. Yo hasta donde sé, tú eres uno de ellos, Valente. Y bueno, pues agradezco. Quiero decir al respecto, si me permites, que el traje de charro se debe de vestir conforme a un reglamento que emite la Federación Mexicana de Charrería en cuanto a colores, maneras, bordados, adornos, estructura completa, ¿eh? Entonces, bueno, ya sería un tema que podríamos platicar en otro espacio. Pues muchas gracias, Valente. ¿Con qué tema los vamos a dejar, Valente? Mira, es un tema muy bonito de un amigo cubano que se llamaba Nelson Pinedo, que se llama Quémame los ojos, adaptado a la música tradicional mexicana, a la música de mariachi, y bueno, pues es un tema muy hermoso que les quiero dedicar a todos, y bueno, pues despedirme de toda la gente de Radio y TV Taína, de nuestro querido Freddy, que está por ahí también en el espacio de la dirección y las cámaras, a toda la gente que trabaja en Radio TV Taína, y a toda la gente que nos ve en Puerto Rico, y decirles que además, bueno, pues estamos muy preocupados porque deseamos con todo el corazón que Puerto Rico ya tenga su independencia. Ya en estos tiempos no es posible que haya colonizaciones de ningún tipo, así que bueno, pues un abrazo a todos los hermanos boricuas, a todos los hermanos puertorriqueños que nos ven y los que nos van a ver, que reciban un abrazo afectuoso, no solamente mío, sino de toda la gente que participamos en Así es México TV y EDIB Producciones, que es la casa productora que me ayuda para poder hacer el programa que tenemos al aire también, Así es México TV, donde hablamos de cultura, tradición, música, costumbres y todo lo que tiene que ver con nuestro hermoso México. Así es que bueno, pues, si se puede por ahí invitarlos también a que nos acompañen todas las semanas en Así es México TV, canal de YouTube, para que vean, bueno, pues ahí las cosas que estamos platicando todas las semanas con todos ustedes. Muy bien, Valente. Te mando un abrazo, mi hermano. Y ojalá gracias. Igualmente. Pues dejémoslos con este tema musical, Valente. Y muchas gracias. Adelante. Y como dicen allá en Puerto Rico, pa'lante, mis hermanos. Un gustazo estar con ustedes. Radio Taína. Hasta luego. Hasta luego, Valente. Bueno, pues esta dedicada para mi hija Denise Valenzuela. Ahorita le platico algo de esta canción. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que tus labios me vuelvan a besar. Deja que tus besos
ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí. Déjame sentir dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis noches se aferren a tus sueños para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis noches se aferren a tus sueños para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Bien, bien, Valente Valenzuela y su voz muy bonita, bonito. Qué excelente entrevista y qué magnífica canción. Muchas gracias. Recibimos con tremendo placer al doctor Adalberto Santana. Él es profesor, investigador, es exdirector del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Es autor y coautor, coordinador de más de 30 libros. Ha recibido la mención de miembro honorífico de la Cátedra Carlos Rafael Rodríguez de la Universidad Cienfuegos en Cuba. También recibió la mención Premio Casa de las Américas. ¿Cuál es la situación actual en América Latina y el Caribe? Bien, en este momento, en inicios de la tercera década del siglo XXI en nuestra América, entendiendo a los países que están en las Antillas mayores y menores y los que estamos desde México hasta la Argentina en estos momentos, pues lo que tenemos casi es la constante que hemos tenido siempre, que es la presión y la presencia de los Estados Unidos sobre nuestra realidad política y económica. Lo que pasa es que ahora en el siglo XXI esa relación ha ido cambiando conforme el nuevo escenario latinoamericano, particularmente en lo que se conoce como la segunda ola progresista de América Latina, donde tenemos una serie de gobiernos y de expresiones populares en distintos países de América Latina que ya no predomina la hegemonía tan marcada de la política norteamericana en nuestra región. Por ejemplo, países, y mencionamos los más grandes en términos de población, de economía, como Brasil, México, Colombia, Venezuela, Argentina, pues tienen hoy gobiernos progresistas. Y también, incluso en pequeños países de la región, como Cuba, como Honduras, como Nicaragua, como El Salvador, Bolivia, donde también encontramos otros gobiernos
de ese carácter, ¿sí? Y ya quedan pocos países en la región con un marcado énfasis conservador. Es decir, esos sectores están en reversa, están en decaída, están en crisis, porque hoy predominan posiciones más progresistas a la región. No quiere decir que todos los países han logrado cambiar el escenario político. Faltan muchos todavía por resolver. Por ejemplo, Puerto Rico sigue siendo una colonia de los Estados Unidos. Habrá otras colonias, sobre todo en el Caribe, que están dominadas todavía por Francia, como Guadalupe, por ejemplo, o por Holanda, en Aruba, Curazao, ¿sí? O de Inglaterra también vamos a encontrar ese escenario. Es decir, todavía falta emancipar a buena parte de nuestros países latinoamericanos. Y también por el otro lado, falta aterrizar mucho mejor la integración latinoamericana. Si bien los países mayormente hoy con gobiernos progresistas apuntan a una mejor integración, falta todavía dar esa integración para que se vaya dando un mejor hermanamiento en una región que en el mundo es la que tiene los valores, las expresiones y las manifestaciones muy semejantes a diferencia del resto del mundo. Por ejemplo, en América Latina, pues habla, y el Caribe, se habla mayoritariamente y dominantemente el español, después el portugués y el inglés o el francés, pero mayoritariamente hay una cultura dominante que es la que viene del régimen colonial español portugués, ¿no? Entonces, eso también nos da ciertas relaciones culturales, ciertos espacios históricos que son muy comunes, casi la independencia de la parte continental de América Latina es en un mismo periodo histórico. Solamente en las islas de las Antillas mayores o menores, los procesos de independencia casi se consiguen todos, casi todos en el siglo XX. Ahí hay una mayor espacio donde todavía las grandes potencias se han hecho presentes. Pero en términos generales, nuestra región latinoamericana ha ido políticamente evolucionando hacia mejores situaciones, como decíamos hoy, donde predominan gobiernos de carácter progresista. Y en ese sentido, bueno, podemos avanzar considerando que los pueblos de la región pueden ir a un futuro mucho más próspero en unos cuantos años o en algunas pocas décadas, considerando que el proceso de integración y sobre todo que nuestras economías son fundamentales para los grandes países en desarrollo. Defender nuestras economías, nuestros recursos energéticos, nuestras producciones agrícolas y sobre todo nuestras poblaciones que son las más importantes, porque estas poblaciones que tenemos son las que representan y dan un alto valor a las sociedades del llamado mundo desarrollado. ¿Son los temas de la migración y el narcotráfico los prioritarios de la región? Sí, yo creo que son dos de los grandes problemas que hoy enfrenta nuestra América Latina, como decía José Martín, que se presenta hoy en el diario discurrir de nuestra historia contemporánea. Evidentemente puede haber otros más, pero estos son de repente dos grandes problemas y también soluciones que vamos encontrando. Por ejemplo, el tema migratorio es una constante que buena parte de población mexicana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, colombiana, peruana, ecuatoriana, brasileña, emigra y busca emigrar hacia los Estados Unidos, porque es una forma de salir de la crisis económica que padecen en sus países diversos sectores sociales que son los más vulnerables, que no encuentran trabajo, o bien que se ven amenazados también por la delincuencia organizada, por el narcotráfico, por las pandillas, o bien también aquellos sectores que ante el cambio climático va afectando por las sequías, por las lluvias torrenciales que echan a perder las cosechas, por una serie de factores. Entonces van generando una acumulación de elementos que hacen que amplio sector de nuestra población
vayan migrando. Lo vemos recientemente en la información, como por ejemplo en el caso de Colombia, en su frontera con Panamá, en lo que se llama el tapón del Darién, miles de personas se están cruzando ahí, que vienen no tan solo de Ecuador, de Colombia, de Brasil, sino también de países del África, de Asia, de Nigeria, del Senegal, de Camerún, de China, personas, Egipto recientemente han salido ahí, que van cruzando por el Darién para cruzar todo Centroamérica, llegar a la frontera entre Guatemala y México y tratar de llegar, cruzando el territorio mexicano, llegar a los Estados Unidos, a la frontera norte, que es una de las fronteras más transitadas del mundo, especialmente la de Tijuana y San Diego. Pero esa gente no va a entrar de forma regular, documentada a los Estados Unidos. Tampoco son migrantes ilegales, porque no han cometido ningún delito. Son simplemente personas que buscan una movilidad social a través de incorporarse a la economía con más desarrollo, que es la economía norteamericana. Hoy en Estados Unidos hay 65 millones de hispanoamericanos, los llamados latinos. 40 millones son de origen mexicano y el resto son de diversas partes de nuestra América, incluyendo los puertorriqueños, aunque no tengan que migrar en forma irregular, sino regular, porque está ubicado como un estado libre asociado. Pero otros países y otras poblaciones no tienen esas características, entonces tienen que fluir por ahí. Pero también otro fenómeno que va asociado es que en la frontera norte de Estados Unidos, el gobierno de Biden o el gobierno de Trump en su momento asociaban a los migrantes latinoamericanos con el crecimiento de las drogas, por ejemplo, del consumo de fentanilo. Entonces, es una política imperial que ahí han hecho constantemente, asociar a los migrantes con las drogas, porque consumen los norteamericanos, las capas medias, los anglosajones, productos que antes no consumían, y esto también les está afectando, pero perversamente los van asociando y lo ven como un mal, cuando el mal precisamente está en las contradicciones de la vida social, política y económica norteamericana, pero echan la culpa a los migrantes latinoamericanos o del mundo que están cruzando la frontera. Ahí se asocia el narcotráfico, pero para nuestros pueblos, evidentemente, las remesas son muy importantes. Solamente dejo aquí entonces estos temas como la migración, elementos fundamentales, como fenómenos como el narcotráfico, que también nos están afectando, y con ello pues me despido dándole un saludo al pueblo puertorriqueño, quien es un pueblo hermano y que también pensamos que tenga que liberarse y cobrar su independencia y auténtica soberanía. Gracias a Radio Taíno y TV Taíno por esa oportunidad y aquí estamos siempre presentes. Muchas gracias. Fue un placer contar con su participación, doctor Adalberto Santana. Estamos muy contentas de estar aquí con todos ustedes. Gracias por seguirnos y por todos sus likes. Queremos agradecer a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos y Adilene Morales. A la licenciada Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal en Colombia. Al licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. Y en el diseño gráfico a Anita Avilés. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.